Pues bueno, usted yo Muy no bien. creo, no creo que necesite mucha carta de presentación. Así que para empezar, lo que le quería pedir, lo que le quería preguntar es cómo es el día a día de Augusto César Lendoiro sin ser presidente del Depor. Bueno, la verdad es que un día a día bastante corriente de una persona bueno, que ya tiene 77 años, que está jubilada, pero que no quiere estar ajeno al deporte. Tengo mi paso por el gimnasio, eh, algún paseo que otro, no tanto casi una enciclopedia o algo por el estilo, porque estoy escribiendo mucho sobre el particular y después sobre la actualidad del fútbol, ¿no? Bueno, tanto es así que en los últimos días, hace un par de días, ahora, tuve la sorpresa de que el presidente de FIFA, Gianni Infantino, me invitaba al Mundial Ajá. para estar con ellos bueno, en Qatar. O sea, es decir, no sé si podré ir al final, pero bueno, sí me ha ilusionado mucho, porque estoy también pendiente muchas veces de algo que normalmente los que son simplemente o han sido presidentes de fútbol no están pendientes. Yo soy, aparte de 25 años de presidente del Deportivo, he sido ininterrumpidamente más de 50 años, 53 exactamente, presidente ininterrumpidamente de club de fútbol, desde los 15 hasta los 68 años, y por lo tanto soy un loco del fútbol y ando pendiente de lo que podría mejorarse en el fútbol, ¿no? Entonces estoy pendiente, insistiendo mucho en los artículos que escribo periódicamente, que vosotros me publicáis también, que es el hecho de que el fútbol se juegue, bueno, pues de verdad, o sea, se jueguen unos minutos que de verdad se disfrute por parte del jugador, de los entrenadores, del mundo, digamos, profesional y de los aficionados, que no estén sometidos al fraude actual de que un partido de 90 minutos se juega en 45, no 50. Ajá. Entonces, bueno, pues eso parece ser que pudo también llamar la atención un poco en FIFA, y por eso, bueno, pues estoy la verdad es que muy ilusionado a ver si voy a poder asistir, que ya Qué digo, alegría. no lo tengo muy fácil, pero bueno, es de entrada, es una noticia para mí muy entrañable, porque que el presidente de FIFA se acuerde de alguien que ya lleva no sé cuántos años fuera del fútbol profesional, 8, 9 años y tal, ya en directo, digamos, porque el fútbol profesional sigo pendiente, ¿no? Ajá. Yo, Esa es poco mi vida, aparte sí. bueno, de lo que es normalmente después también la vida familiar, de los hijos, de los nietos, en fin, todas esas cosas que, como además soy de una familia, tengo una familia muy numerosa, tanto en hijos, que tengo 6, como en nietos, que tengo 9, pues no, aparte de tu mujer que te tiene que aguantar todas esas rarezas, pues la verdad es que una vida que, la verdad es que no me aburro, no me aburro en absoluto, y muchas veces incluso me falta tiempo. Oiga, decía que lleva ya unos cuantos años fuera de lo que es en activo, como presidente, pero ¿qué es lo que más echa de menos? No sé si esas horas de negociaciones, altas horas de madrugada por algunos fichajes, o qué momento echa de menos Bueno, de en capitanía. realidad en esta vida te tienes que acostumbrar quizá a todo, ¿no? Cuando te dicen, bueno, es que si tú podías volver, te gustaría volver a ser joven y tal, déjese de chorradas, porque eso no es factible, ¿no? Entonces, yo me he asentado en lo que es normal, entonces no he hecho demasiado falta, nada más que quizá esa cuestión que a veces he dicho públicamente también, muchas veces, que te da pena que no te comenten, que no te pregunten sobre cosas que a lo mejor están y han cometido errores graves, directivas que han pasado y tal, y que tú, quizá porque ya los habías pasado, porque ya los habías sufrido, porque ya los habías cometido, pues hubieses aconsejado que no lo hiciesen, ¿no? Después, oye, cada uno, como es lógico, cada presidente, cada junta directiva, cada consejo de administración, actúa como cree que debe actuar y como es lógico que debe actuar y tomar la decisión. Pero tener, digamos,
bueno, pues no desaprovechar quizá los puntos positivos que le pudieses llevar, que le pudieses dar después de tantos años de fútbol y de tantos amigos como tienes en el fútbol y tantos clubes como han estado cercanos al Deportivo, aunque al mismo tiempo fuesen rivales, ¿no? Ajá. ¿Y cómo ve al Depor? ¿Cómo ve al Depor? Porque lamentablemente está pasando por una situación muy complicada, pero más que cómo lo ve, ¿qué cree que es lo que necesita para lograr el ascenso? ¿O cuál es el problema actual del equipo de que no sale de ese pozo, ¿no? Yo para mí, bueno, hombre, problemas seguro que son bastantes, a lo mejor unos de fondo, otros de forma, pero quizá por ir a lo que es más sencillo desde mi punto de vista, es que tienes que tener como mínimo, después de, o sea, hay muchas cosas que quizás se puedan mejorar en la plantilla que se tiene en este momento, pero de forma especial yo creo que se necesita un 9 goleador, ¿no? Es decir, o sea, un 9 que te garantice un número de goles al finalizar la temporada que de verdad te dé posibilidades claras de ascenso. No puedes dejarlo todo en manos de la segunda línea o de los defensas centrales o de medio campo, ¿no? O sea, los goles, que al final es la única verdad del fútbol, están normalmente dirigidos hacia los que están cercanos a la portería, en este caso a los números 9, a los puntas, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos un grave déficit, quizá un poco derivado de la obsesión que parecía que tenían con la llegada de Lucas Pérez en el verano, quizá pensasen que estaba fácil. Yo les quise decir por activa y por pasiva, incluso públicamente decir que no pensasen en eso, porque yo tenía información directa desde el equipo, en este caso, desde el Cádiz, ¿no? Sí. De que eso no se iba a producir. Y les insistía mucho que tuviesen preparada un plan B, porque ese no iba a salir, ¿no? Bueno, pues la verdad es que o pensaban que era un farol por mi parte, o no encontraron otra solución, y yo creo que ahora mismo hay esa carencia brutal en el equipo, no solamente de marcar goles, sino también ese delantero centro que te mantiene los balones largos que salen del portero, de la defensa, algo así, pues que es capaz, pues con ese 1.90, un poco lo que el año pasado venía realizando Miku, ¿no? De parar el balón, de dejar que el equipo volviese de su campo y se situase en ataque. Y hoy en día eso no lo tenemos. No se le puede negar tanto a Svensson como a Gorka Santamaría, pues una gran ilusión, un gran trabajo, una gran dedicación, bueno, todo lo que se pueda decir positivo, pero creo que no son esos hombres que necesita el Deportivo, ¿no? También después de bandas, que también hay un factor, yo creo que claro, un equipo que quiere ganar el 1 contra 1 tiene que ser fundamental para poder romper las defensas contrarias que se van a cerrar, porque son y saben que son muchos de sus equipos se saben inferiores al Deportivo y por lo tanto sus armas para poder puntuar y para poder incluso ganar en un contraataque o simplemente poderse llevar un puntito, pues es precisamente defender bien su área, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es desde mi punto de vista el punto fundamental. Podríamos hablar de otros muchos puntos, del mediocentro defensivo y tal, pero fundamentalmente para mí el hombre clave y el que tendrían que resolver en el invierno, en el mercado de enero, es precisamente un buen punta, ¿no? Un buen punta que traiga esas consideraciones, ¿no? Esas posibilidades para, por un lado, marcar goles y, por otro lado, darle salida al equipo, ¿no? Uh-huh. Uno de esos puntas o de esos jugadores que estaba llamado a llevar al Depor hacia arriba era Noel, que acabó recalando esta temporada en el Real Madrid Castilla. No sé qué opina de esta corriente que hay sobre Abegondo, que parece que da sus frutos, que parece que da buenos jugadores,
pero no se acaban utilizando y ahora mucha gente dice, hombre, estamos en segunda B, bueno, primera ref, ahora creo que es el momento de utilizar quizás a la cantera, pero parece que no dan el salto. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, si no le damos salida a la cantera cuando estamos en segunda B, o sea, en Sí, primera ¿cómo red, se la vamos a dar cuando estamos más arriba? ¿cuándo se la vamos a dar, no? Claro, Pero es que además coincide una camada extraordinaria, total. porque coincide, bueno, que no deja de ser eso, una auténtica coincidencia, pero que esa época, la inicio, soy todavía yo presidente cuando Noel y compañía entran en el Benjamín, y el Benjamín del Deportivo, en los años 10 más o menos, 10, 11. ¿No? Y es una camada que de 15 jugadores, porque en aquel momento la plantilla era muy corta porque jugaban fútbol 8, fútbol 7, ¿no? De esos 15 jugadores que inician esa temporada, 7 u 8 han llegado a ser internacionales sub-19 de España, ¿no? O sea, algunos ya no estaban últimamente en el equipo, porque ya se habían ido uno al Madrid, que después se fue al fútbol inglés, otro al fútbol alemán, y tal, pero jugadores extraordinarios, una camada increíble, y que las siguientes a ellos, la actual incluso, ¿no? Es una buena camada, muy buena, que es una lástima que por lo menos algunos de ellos, no digo que vayan a ser titulares, indiscutibles, o sí, pero bueno, me refiero que tengan oportunidades. Claro. Pero claro, si tú tienes 24 jugadores, que son todos de 23 años o la inmensa mayoría, es evidente que los chavales van a tener muchas menos posibilidades de salir. Y después tienes que tener, si quieres jugártela como en su momento dijeron, que el proyecto de la actual directiva pues era en la cantera, era basarla en la cantera, tienes que tener un entrenador que defienda la cantera, claro. Es absurdo el pensar que va a utilizar la cantera un entrenador que confía mucho más, con todas las razones y con todos los respetos míos sobre ese particular, que confía más en la gente veterana que la gente joven, ¿no? Pues oye, si es así, ya no puedes tener ese proyecto en el que tú parecía que basabas lo que le planteabas a los socios y a los abonados, ¿no? Y a los accionistas, ¿no? Por eso todo está en el aire, ¿no? Claro. No sé si por cosas del destino o del azar el Depor se medirá precisamente con el Fuenlabrada esta temporada y bueno, pues con todo lo que supuso, ¿no? El descenso, la persecución de Alex, Tebas. ¿Cree usted que hubo mala fe o que hubo y sigue habiendo estos tipos de casos, no sé si llamarlos de corrupción en el fútbol actual? Yo creo que ahí no estuvimos, nadie estuvo muy fino, ¿no? Ahí se debió de exigir que esa jornada o se suspendía toda o no se suspendiese ningún partido. Eso estaba basado. Si no puede empezar un partido o si es obligatorio empezar un partido al mismo tiempo, exactamente, el mismo minuto, el mismo segundo que empiezan todos los demás, ¿cómo un partido se va a suspender, ¿no? O sea, eso hay que defenderlo, no se defendió en su momento, pero creo que ahora es una cuestión que desgraciadamente ha pasado ya desde hace tanto tiempo que es imposible quizá pasarlo en eso. Simplemente, bueno, pues era un malestar, será una especie de choque, quizá absurdo, porque seguro que ya no son ni la plantilla de uno ni la plantilla de otro tiene nada o casi nada que ver con aquellas que se enfrentaron en su momento. No sé si las directivas tendrán los mismos coincidirá lo mismo, pero yo creo que en ese aspecto no se utilizaron bien los tiempos y hay que aceptarlo. Ya una vez que has cometido ese error, pues se acabó. O sea, vamos a mirar para adelante. Vamos, eso sí, a intentar ganarle los 2 partidos al Fuenlabrada, que es la mejor forma de darles un poco su merecido. Pues la respuesta aquella actitud, que yo no sé si fue
cuestión de Fuenlabrada, si fue cuestión de la Liga, si fue cuestión de los dos, y si fue incluso cuestión también donde participó la Federación y el propio Deportivo, ¿no? Porque al final se admitió aquello como una cuestión, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Y eso yo creo que fue el gran error. Ajá. E incidiendo un poco en este tema, ¿no? De tanto polémico con el fútbol, usted comentó en varias ocasiones que le consta que se amañaron o se pactaron resultados de partidos. ¿Cree que sigue habiendo este tipo de casos o cree que sigue habiendo este tipo de corrupción dentro del mundo del fútbol? Bueno, yo ahí sí que ya no estoy ahora en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces esas cosas ahora mismo sería por mi parte pues una locura el poder decir que siguen ocurriendo. Uh-huh. Lo que sí aseguro es que en aquella época se pactaban, pero ya incluso cuando se conocía el calendario, ¿no? Es decir, bueno, si tú necesitas los puntos para ti, si los necesito yo para mí, si nos va bien el empate, pues el empate, cosas de ese tipo, y había equipos que eran profesionales, digamos, de esos amaños, entre ellos el Zaragoza, el Levante, el Sporting de Gijón, en fin, el Racing de Santander, en fin, había una serie de ellos que coincidían y que casi siempre eran los mismos, y había más, pero bueno, estos en concreto, hay muchos casos que son conocidos y donde incluso en algunos de ellos, en los amaños, en el famoso Pacto de Llanes, aparece, sí, no, y aparece por el medio presumiendo de ese pacto entre cántabros y asturianos, aparece el presidente de Cantabria Revilla, ¿no? Es decir, diciendo casi que gracias a mí se ha podido amañar el partido. Bueno, cosas verdaderamente infumables y que son realidad en el mundo del fútbol. Uh-huh. Y incidiendo un poco en esta época donde usted fue presidente, hay muchas anécdotas sobre fichajes, o sea, nos encantan a nosotros esas anécdotas sobre altas horas de la madrugada fichando, pero ¿cuál diría que fue su movimiento estrella? El más difícil fue Bebeto, ¿no? Bebeto sin duda. La famosa historia de la mujer de Bebeto. Sí, no, y una semana en Brasil, imagínate estar una semana en Brasil y volver y decir que no has podido fichar a Bebeto cuando todo el mundo sabía de las enormes dificultades, por no decir la imposibilidad de fichar a Bebeto, hubiesen dicho que me había ido de fiesta a Brasil, ¿no? Pero bueno, aquel viaje fue de los viajes más productivos de la historia del Deportivo, porque ya no solamente fiché a Bebeto, que era increíble en aquel momento que el Deportivo se lo ganase al Borussia de Dortmund, que en aquel momento era el Nova Más, ¿no? del fútbol europeo, sino que a mayores trajimos también en el mismo viaje, trajimos para aquí Luisín Sánchez de Porto y yo, y nos trajimos también a Mauro Silva, es decir, que fueron dos negociaciones brutales en, no sé, en una semana o en 10 días como mucho, o sea, con lo cual el viaje nadie nos lo echó en cara, ¿no? Y aunque encima baratitos, porque cada uno de ellos costó más o menos lo que hoy sería 2,5 millones de euros. Imagínate. Cada uno de ellos, ¿no? Lo que costaría Mauro Silva hoy en día, ¿eh? Bueno, pues cuando se está hablando, pues eso, de un Casemiro, por ejemplo, con su edad, Mauro Silva llegó aquí con 24 años, creo recordar, 23, 24 años, ya muy internacional brasileño y tal. Imagínate si Casemiro se vendió ahora, me parece que por 80 millones o 70 o algo por el estilo, pues lo que hubiese podido costar Mauro Silva en este momento con 23 o 24 años, ¿no? Increíble, ¿sí? Pero el fútbol, bueno, pues también era eso, de que en aquel momento nadie confiaba en el fútbol brasileño porque los jugadores tenían mala fama, que mucha samba y poco fútbol, ¿no? Bueno, hay casos de todo. Y nosotros tuvimos la suerte de acertar, no solamente con grandísimos profesionales futbolísticos, sino también con grandes personas y que su comportamiento extradeportivo era inmejorable, ¿no? Y oiga, ¿un jugador actual que ficharía para su equipo y otro que intentó fichar y no pudo?
en este momento pensar en el Deportivo actual y pensar en grandes jugadores no encaja demasiado. Bueno, No en el soy supuesto particular. caso, ¿no? Vamos a suponer. Pero en el caso de el que lo quise fichar, que lo tuve a medias fichado, fue Eto'o, por ejemplo, con el negocio que hicimos Florentino Pérez y yo, con el traspaso de Flavio, estaba incluido en ese traspaso, pero el que no quiso venir fue Eto'o, ¿no? Hoy yo creo que hay tantísimos jugadores de un altísimo nivel que hablar de los grandes me inclino a no decir nada, porque hablar de un Mbappé o de un Haaland o de jugadores de ese estilo no era tampoco el estilo del Deportivo ir a por las primeras figuras, ¿no? El estilo del Deportivo sería un jugador como puede ser Moreno, el del Villarreal, o sea, jugadores de ese nivel medio muy bueno, pero que no llegaban a ser la estrella fundamental de un equipo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es un poco el estilo cuando nos decían en el año 92, precisamente 92-93, la primera temporada de Bebeto y Mauro Silva, y nos decían, no, bueno, aparte de ellos hay unos jugadores son unos retales y tal. El retal era un Aldana, que era el jugador número 12 Total. Del Madrid, era un Nando, que era un internacional ya por España, era un López Recarte, que también había sido internacional, y el Barça alternaba la titularidad con la suplencia. Era un gran equipo, pero que no llegaba a ese, digamos, Claudio, por ejemplo, ¿no? Ya no digamos después de Frank en aquel momento, bueno, sí. Era un equipazo, ¿no? El equipazo que tenía Arsenio y que fue, pues, claro, una vez a punto de ganar la Liga, pues el famoso penalti de Yuki, y un par de veces más subcampeón y otro un par de veces tercero en la Liga, ¿no? Es decir, nosotros pudimos haber jugado 9 o 10 Champions si existiese la Champions en aquel momento, pero en aquel momento, después del famoso penalti de Yuki y ser subcampeones de Liga, teníamos que ir a la UEFA. Cuando ahora comparan la UEFA con la Europa League, no, es de risa, me mundo de risa, claro, ¿no? Claro. Usted está de coña, claro. Aquí aquella UEFA iba el segundo, el tercero y el cuarto, igual que van ahora a la Champions, ¿no? Claro. Con lo cual era más difícil casi ganar la UEFA que ganar la Copa de Europa, porque en la Copa de Europa encontrabas al Madrid, pero es que en la Champions encontrabas al Barcelona, o al revés, ¿no? Con lo cual te daba lo mismo, pero aparte de encontrar al Barcelona, encontrabas, bueno, pues al segundo y al tercero de España, al tercero y al cuarto, que igual que de Italia, igual que de Francia, de Alemania, unos equipazos de Inglaterra y tal, sí. Que eran increíbles, claro, o sea, que era muy difícil. Era más sencilla y digamos hasta la semifinal, fue una pena perderla con el Paris Saint-Germain a la semifinal de la Recopa de Europa, que era la de los campeones de Copa. Esa era más sencilla, ¿no? Uh-huh. Era más facilona, vamos a decir, dentro de las dificultades grandes también que tenía, pero bueno, era otro nivel, ¿no? Uh-huh. ¿Y mantiene mucha relación con muchos jugadores de aquella época o incluso jugadores actuales? No, nunca. O sea, yo he sido presidente, creo que muy cariñoso y que me he llevado muy bien con los jugadores que he tenido, pero yo era presidente, no era amigo de los jugadores, ¿no? Es como el que presume, que nunca lo entendí, y eso que tengo 6 hijos, es que yo soy amigo de mis hijos, y no, tú eres padre de tus hijos tienen sus amigos y tú tienes los tuyos. Y en el fútbol lo mismo, es decir, los jugadores tienen sus amigos, tú tienes tus amigos como presidente, como directivo, como persona profesional que eres, pero los jugadores son amigos de sus amigos. Nunca he querido ser amigo pero sí siempre he querido estar a lo que ellos necesitasen y las cuestiones que verdaderamente yo pudiese aceptarles
desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, que no le faltase nada dentro de lo que es normal, ¿no? Ujú. Y una anécdota, yo sé que ha contado muchísimas, ya son innumerables, pero una anécdota que nunca haya contado sobre aquella época. Fua, no lo sé, porque muchas veces las anécdotas te salen y te saltan precisamente de casualidad, no piensas, es muy difícil. Si me preguntaran, ¿y qué anécdota y tal? Es muy difícil. En cambio estamos hablando y de repente te acordarás de una, te acordarás de otra y pensarás, por ejemplo, cuando le dijiste a Bebeto que la playa de Riazor era como Copacabana, Sí, 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 Copacabana. o a la mujer, pues eso de enseñarle las fotos con unos ¿cómo se llama? Un collar de sargadelos y unas fotos de un libro de La Coruña, pero claro, con fotos del verano. O sea Claro, no, en que todo invierno. jugabas un poco con ventaja, pero bueno, por eso me refiero que podrías seguramente hablando en eso, sí, esta anécdota y la otra y tal, pero si no, así de repente, pues no te resulta fácil pensar en anécdotas. Por ejemplo, hablando como hablábamos antes de la posibilidad de que todo viniese al Deportivo, estaba firmado el contrato con el Madrid, eran 3.000 euros, 3.000 millones de pesetas por Flavio Conceição, más el traspaso de todo, eran 4.000 y pico de millones, y entonces se niega a venir, se niega además de una forma bastante displicente. Florentino Pérez le sienta muy mal la actitud incorrecta de Eto'o, y estoy convencido de que Eto'o no juega en el Madrid posteriormente por ese gesto que tiene en ese momento con Florentino de no entrar en la operación, que para ellos era buena, para nosotros mejor, porque si nos lo recuperaban, pero recordar que en un año o en dos nos tenían que pagar 3.000 millones por él, ¿no? Nos costaba 1.000 y si nos lo recuperaban 3.000. Bueno, si nos lo recuperaban nos traía una cantidad también importante y si no lo recuperaban teníamos un jugador impresionante, ¿no? Ujú. Eso le sentó muy mal, pero muy mal a Florentino, porque lo tenía firmado con nosotros ya. Tuvo que quedar el tema en el aire porque todo se negó, porque tenía mayores fiestas en Mallorca, aparte de que quizás a lo mejor o sea, estaba Alemania en aquel momento en el Mallorca y seguramente le pagaba muy bien también, ¿no? Ujú. Pero sobre todo las fiestas yo creo que inclinaron en aquel momento la marcha de todo. Más que la marcha, es que estaba cedido anteriormente. La temporada anterior la había cedido el Madrid No le al convenció la Mallorca. playa de Riazor, ¿no? Se quedó con... No quiso ni hablar con No quiso ni nosotros, hablar, ni hablar. ni hablar. Pero además con Florentino Pérez estuvo muy desagradable, muy duro, muy, digamos, muy poco educado. Y eso yo creo que Florentino nos perdonó la vida. Ujú. Y bueno, hablando de Florentino, quería tocar un tema un poco más de actualidad, ¿no? ¿Cómo definiría usted el periodismo deportivo español actual y si cree que de hecho tipo de presidentes como Florentino, como estos grandes presidentes, tienen poder sobre los medios de comunicación? No lo sé, eso sí que ya es una cuestión que lo que sí sé es que Florentino va a hacer del Madrid yo creo que el mejor Madrid de la historia, sobre todo desde el punto de vista de que ese estadio va a ser una mina de oro, va a ser una fábrica de hacer dinero, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que es impresionante lo que va a ocurrir con un nuevo Bernabéu y en ese aspecto yo creo que Florentino y el Madrid se van a adelantar, pero a años luz a todo el fútbol español. El único que a ver cómo le salen lo de las palancas es al Barça, Sí. pero los demás yo creo que cometieron el gravísimo error, y la Liga también, de meterse en eso del fondo PVC, que va a ser, yo creo que
la peor negociación que ha hecho la Liga en toda la historia. Entonces, yo creo que Florentino, sin lugar a dudas, sería para mí premio extraordinario de toda la promoción última que ha habido y que está habiendo en el mundo del fútbol. Se ha adelantado, pero 1000 yardas a todos los demás, y yo creo que será el único que le pueda plantar cara al fútbol, digamos, de los clubes ingleses, del PSG, del Bayern, de todos los grandes europeos. La duda en España para mí reside en lo que puede ocurrir con las palancas famosas del Barça, y fuera de eso, los demás a verlas vir, ¿no? A verlas vir, porque va a haber muchísima distancia entre el Madrid y todos los demás. Creo yo que el futuro en España, lo está marcando ya en este momento el Madrid y el Barça, ¿no? Yo creo que vamos camino de que esta liga vuelva a ser una de esas, entre el segundo, o sea, el primero y el segundo con el tercero hay una diferencia fácil de 20 o 25 o 30 puntos, lo cual es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Para que después se hable de que somos la mejor liga del mundo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Total. Y después, sin embargo, nos quedamos en octavos de final de la Champions con un solo representante. Total. Y lo que le quería preguntar es, ¿ese periodismo tú crees que... ¿Usted cree que esos famosos hilos del Bernabéu, o que hay presidentes que censuran a determinado sector de la prensa, cree que está manchado el periodismo? Hombre, yo he sufrido el periodismo aquí de una forma salvaje, y por lo tanto me imagino que habrá casos que puedan ser parecidos a los que yo he sufrido, ¿no? Pero lo desconozco y por lo tanto no puedo hablar sobre ello a nivel nacional, ¿no? A nivel gallego te diría que seguro que sí, porque yo lo he sufrido, ¿no? Y lo sigo sufriendo, ¿no? Lo sigo sufriendo. Hablábamos antes de Joan Laporta y las famosas palancas. ¿Cómo ve esa estrategia, esos movimientos del Barça? Porque es un poco arriesgado, ¿no? Al final, y lo estamos viendo, si tanto es arriesgado que al final no se logran clasificar para la Champions, y ahora ese movimiento económico quizás se queda un poco en el aire. Bueno, ahora con la operación la operación de que se haya retirado, se vaya a retirar Piqué, le mejora esa situación económica, cara al control económico, pero habrá que ver, porque estos son grandísimos equipos. Lo que pasa es que el Barça se le une eso a tener que hacer un estadio nuevo, es decir, el Madrid le lleva mucha ventaja en este momento, pero mucha ventaja, que yo creo que le va a ser casi imposible recuperarla en tiempo, ¿no? Porque cada año será más. O sea, desde mi punto de vista, el Madrid ya tendrá el estadio totalmente terminado, con lo cual los ingresos van a ser brutales. No está metido en ningún tipo de gasto especial, salvo el terminar de pagar lo que le corresponda del estadio. El Barça tiene que pagar todo el estadio, tiene que seguir pagando también el tanto por ciento importantísimo durante 25 años de las famosas palancas, y eso lo va a debilitar en buena lógica. Es decir, o sea, cara al futuro, eso pinta mal para el Barça y pinta muy bien para el Madrid, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya sabemos que todo esto también en el fútbol está limitado por lo que hagan los jugadores. Y el Barça tiene una camada de chavalitos jóvenes que si triunfan de verdad, si al final terminan en esos niveles que el Barça a veces ha tenido la suerte de tener, pues eso, un Iniesta, un Xavi, ya no digamos nada, un Messi y tal. Si estos chavales, Pedri, Gavi y compañía, pues les salen de ese mismo nivel, pues a lo mejor cambia por completo el sistema, ¿no? Pero yo, queriendo ser sensato, me parece que el Madrid va a ser santo y seña en España. Uh-huh. Y de hecho, con Joan Laporta, en 2004 hay un pequeño vídeo en el que ya se habla de la Superliga. Usted le pregunta sobre la Superliga. Quería preguntarle por qué cree que la Superliga es necesaria. No es que sea necesaria, es que va a ser. Es decir, o sea, me refiero,
La época de la Superliga viene de antes del 2004. Yo calculo sobre el 2000, 2001 aproximadamente, se empieza a hablar, y empieza a hablar de Son Coronés, precisamente conmigo. Habíamos sido compañeros de estudios en los maristas, pero él me llevaba a mí como un par de años, ¿no? Que es Carlos García Pardo, que era el jefe de Dorna, vamos a decir, ¿no? En los grandes momentos de Dorna. Entonces hace eso y me habla a mí porque quiere que el Deportivo también se involucre en no es la Superliga, le llamaba la Liga de Oro o algo, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, pero bueno, viene a ser lo que ahora se habla de Superliga, ¿no? Y entre ellos, claro, pues estaba el Madrid, estaba el Barcelona, estaba el Bayern, estaba el Manchester, bueno, todos los grandes, ¿no? Y eso viene ya de esa época, ¿no? Es decir, eso lo hereda ya, es anterior incluso, yo creo, a Laporta, y Laporta cuando me lo habla a mí es precisamente en una comida en Barcelona, en la época que Laporta quería abrir el Barça, todo, no sé qué, entonces casi eran televisadas las comidas, ¿no? Ellos hacían con su televisión y con, no sé si era de Canal Plus, que habían comprado los derechos, no sé, armaban allí un lío y se hablaba de ese tema. No hablo de que sea necesaria la Superliga. Lo que yo sí digo es que va a ser, que es distinto. Es decir, no es que vaya a ser necesaria, es que se va a realizar. Por mucho que los demás le quieran poner, no sé, en este caso, pues un poco puertas al campo, no se dan cuenta que la Superliga es a la Unión Europea, bueno, no a la Unión Europea, a Europa, a la UEFA, vamos a decir claramente, la Superliga es a la UEFA, lo que la Liga Española es a la Federación Española, es decir, es el mismo sistema, es decir, la Liga nace, la Liga Española, igual que las ligas nacionales, nacen porque se le quiere recortar a las federaciones unos derechos que habían tenido absurdos, porque mientras los clubs, bueno, pues hacían todo, ponían todo, los jugadores, en fin, todo el show, todo el circo lo ponían los clubs y las federaciones eran los que decidían sobre ese particular, ¿no? Entonces llega un momento en que eso se pasa a las ligas, ¿no? Y ahora los clubes europeos, la patronal europea, vamos a decir, quiere hacer lo mismo pero a nivel de Europa. Y eso, en buena lógica, tiene que serlo. O sea, ¿cuándo? Será discutible. Lo que sí se han equivocado de punta a punta en no hacerlo, primero, en presentarlo muy mal, y segundo, de forma. O sea, de forma lo presentaron muy mal. Y de fondo, horrible, porque lo que tú no puedes es hacer una liga, o sea, una superliga cerrada o casi cerrada, ¿no? Eso yo creo que es lo que... Entonces ahí es donde será discutible todo eso, ¿no? Pero que va a ser el momento en que los clubes le digan a la UEFA, hasta aquí llegamos, pero este montaje es mío, tú dedícate a las selecciones, dedícate a los arbitrajes, dedícate a los comités jurisdiccionales, etcétera, etcétera. Pero lo que es el montaje de mis campeonatos lo montamos los clubes, la patronal europea de clubes. Uh-huh. Eso no tiene duda, no sé, y no creo que tarde mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hemos hablado de Laporta. ¿Usted tiene algún enemigo dentro del fútbol? Porque Laporta usted lo ha considerado como amigo. No sé si hay un personaje que no le acabó de convencer en su época. No, o sea, yo la verdad es que he tenido siempre con los grandes clubs muy buena relación, pero muy buena con todos ellos, con todos los presidentes, con todas las juntas directivas, tanto del Madrid de forma quizá especial, como también del Barcelona, muy buena relación, siempre. Y eso sí, después hay momentos en que entras en choque, como fue con el Barcelona con el tema de Rivaldo, y que eso, bueno, pues tanto en ese momento con José Luis Núñez como con Joan Gaspar, bueno, pues ahí saltan chispas, pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? El fútbol que se produce tanto en el campo de juego como en los despachos,
pero al terminar esos momentos das la mano y aceptas unas veces la victoria y la celebras y otras veces sufres la derrota, ¿no? Y no la celebras pero felicitas al ganador. Bueno, pues eso, en el fútbol eso debe ser así, ¿no? Y los que tenemos ese concepto pues desde muy niños, pues no te cuesta. Eso, por ejemplo, no se lo pidas a un político, porque eso no lo va a entender nunca, ¿entiendes? Pero en el fútbol yo creo que sí, y sobre todo los que hemos vivido el fútbol desde muy niños. El fútbol de competición, el fútbol de organización, digamos, el fútbol de directivo, ¿no? Sabes que las cosas son así. Y hay bastante diferencia entre el fútbol que usted vivió a primera mano y el actual. ¿Qué no le gusta de este fútbol actual? Bueno, lo primero que no me gusta es que a muchos de los presidentes no los entiendo, hablan raro, ¿no? Hablan raro. Unos hablan raro, pero muy raro porque hablan en unos idiomas que no es mi fuerte, ¿no? Y otros es que hablan raro porque no hablan de fútbol, ¿no? Es decir, hablan de dinero, hablan de cuestiones, pero no hablan de fútbol. Yo, por ejemplo, pienso, antes cuando hablábamos del tema de la invitación de Gianni Infantino, pues lo que me ilusiona es poder hablar con él y decir por qué razón, a ver si somos capaces de que el tiempo que se determine que se juegue de verdad, que el tiempo efectivo de juego sea realidad, que las medidas, por ejemplo, de los campos no tiene sentido que un campo pueda ser distinto al otro del fútbol profesional. Tiene que tener las mismas medidas exactas, tiene que tener las mismas, por lo menos las mismas mínimas medidas de seguridad y no irte de cabeza contra un poste o contra el banquillo, porque el campo no da para más. O sea, esas cosas en un fútbol profesional del nivel que se está viviendo no se pueden producir. Cosas de ese tipo, pues, ¿de qué hablas? ¿Cómo vas a hablar? Yo me acuerdo de muchas comidas, ya en aquella época, muchas comidas y que la gente, como no entendía nada de fútbol o no le gustaba de verdad el fútbol, pues, ¿qué pasaba? Que te hablaban de otras cosas, ¿no? Te hablaban de mujeres o te hablaban de caralladas, ¿no? Es decir, no, mira, aquí vamos a ver si resolvemos lo nuestro, que es el fútbol, ¿no? Y por eso yo creo que hoy en día es totalmente ya distinto a aquella época. Y no es que aquella época fuese todo perfecto, ni mucho menos. Y uno de los factores que marca el fútbol actual quizás son los agentes y los representantes. No sé cómo es lidiar con ellos y si cree que en cierto modo ensucian el papel del fútbol, ¿no? Porque para ellos al fin y al cabo es un negocio. Digamos que los agentes en aquel momento eran pocos. Hoy en día, y ya últimamente en mi época, había algunos agentes que querían vivir a cuenta de un solo jugador, que era un jugador destacado que tenían, y querían vivir a cuenta de él, ¿no? Querían vivir el padre, la madre, la comadrona y el agente también, ¿no? Aparte del jugador. Y eso es imposible de que se pueda producir, ¿no? Pero sin embargo, en la época que yo he vivido, los agentes eran, dentro de lo que cabe, eran bastante sensatos en el sentido, primero que tenían bastantes jugadores, ¿no? Y entonces querían quedar bien también con los clubes, con lo cual no exigían demasiado, ¿no? Y yo la relación que tuve con los históricos, con Minguella, con Miguel Santos, con Alberto Toldrá, con todos los españoles que movían muchísimos jugadores, ¿no? Y que después, Branchini a nivel internacional, en fin, había una serie de hombres fuertes dentro del mundo del fútbol que eran muy asequibles, o sea que dialogabas con ellos, llegabas al recuerdo Manolo Quilón, por ejemplo, o sea, eran gente exigente en lo suyo, pero sensata al mismo tiempo y que no solicitaban. Bueno, yo tengo
también una gran amistad con, él me llama padriño y yo el afiliado es George Méndez, ¿no? O sea que, por eso me refiero que ese tipo de representantes se han hecho en aquella época teniendo muchísimos jugadores, bueno, muchísimos, quizá no sea la palabra, pero unos cuantos jugadores de alto nivel a su cargo y todos ellos muy buenos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la relación siempre ha sido cordial. Y no cree que actualmente, ¿no? Todas las cifras de dinero que se manejan en los traspasos, en los salarios de los futbolistas, los entrenadores, los porcentajes que se llevan precisamente los agentes, ¿no le parece un poco disparate? Ya, es que ahora le perdí la pista. Se habla en los medios de comunicación un poco de lo que puede valer un jugador o tal cual, ¿no? Y claro, se le aplican el 10%, yo nunca pagué, yo creo que nunca pagué el 10%, salvo que fuese alguna cantidad muy pequeña y que entonces a lo mejor el 5%, el 4%, el 3%, que era lo que normalmente yo pagaba a los que le pagaba comisión en ese aspecto, pues no sé ahora, claro, si siguen manteniendo esos niveles o no, porque bueno, ahí sí que yo ya no estoy y ya no sé, ya no conozco si efectivamente se siguen manteniendo esos niveles y que a veces incluso por lo que hablan, en el caso de Haaland hablaban incluso de unas cantidades mucho más superiores, ¿no? Al 10%, a mí me parece una burrada, pero bueno, eso es lo que hay, o el caso de Mbappé o tal, son cosas que ya ahora mismo no, o sea, o no las entiendes o no es verdad lo que dicen, pero bueno, claro, el mundo ha cambiado mucho. Diferente es en el fútbol femenino, ¿no? No se mueve quizá tanta vertiente de dinero. ¿Usted cree que es un problema de machismo ya no solo desde fuera, sino desde dentro del propio fútbol, en este caso la federación? En el fútbol femenino yo creo que se está haciendo la casa por el tejado cuando se debe empezar por los cimientos y la base, no se está olvidando. Es decir, se está olvidando, me refiero, lo primero que tenía que marcar, y eso es lo que yo creo que tienen derecho todas las mujeres futbolistas, ¿no? Es que desde muy pequeña edad se equiparen las ventajas que tiene los equipos, digamos, de fútbol de base masculinos con los femeninos, ¿no? Es decir, si, hombre, a lo mejor no puedes tener tantos equipos, porque a lo mejor no hay tantas chicas que jueguen al fútbol, pero sí que tienes que tener los equipos de base de benjamines, alevines, infantiles. Y ahora se puso de moda que todos los clubes tienen que tener un equipo de primera división y muchos de ellos lo que no tienen son categorías inferiores, ¿no? Entonces dices, bueno, es una gran mentira, ¿no? O se han inventado, por ejemplo, una liga de fútbol profesional donde le pagan una miseria a las jugadoras, ¿no? Y se les obliga a ser profesionales como los hombres, ¿no? Eso no es de recibo, ¿no? En absoluto. Si usted quiere una liga profesional, lo mínimo que le tendrá que pagar a las jugadoras, vamos a decir, de primera división de fútbol, como no vamos a equiparar económicamente a las de la primera división masculina, por lo menos será, no sé, a la segunda, o entre la segunda y la primera federación, que hay unos mínimos de, no sé, entre los 30, 40 y los 80.000, 85.000 euros al año, y no cobrar poco más del sueldo mínimo cuando les exiges que se comporten como profesionales. ¿Y qué pasará el día de mañana cuando a los 35 años esas chicas tengan que dejar el fútbol por razón de la edad, 35, 38, 40 años, ¿no? Es decir, les has impedido prácticamente poder tener algo complementario, unos estudios, no sé qué, porque les has exigido de tal manera que es muy difícil mantener las dos cosas, ¿no? Por eso yo creo que se está jugando mucho desde el punto de vista, no sé, si político, si mediático, si, no sé, me da pena porque se le está haciendo poco favor. Sobre todo me baso más en las niñas, ¿no? En los que empiezan que no tenga
los mismos entrenadores, los mismos cuidadores, las mismas condiciones, exactamente igual que los niños, ¿no? Exactamente igual. Y eso no se hace, ¿no? Ujú. Y empezábamos la entrevista, usted diciéndome que iba a ir al Mundial de Qatar, o sea, que intentaría ir, Bueno, que voy a ver si, a ver si, me animo y voy. a ver si Me hace puede, que ilusión le por la invitación de del infantil. presidente de la FIFA, ¿no? Si no, la verdad es que no iría. Pero la invitación me atrae, sobre todo para poder hablar de las cosas estas que de verdad son de fútbol, ¿no? ¿Y usted qué opina de que ese Mundial se celebre en Qatar? Con toda la polémica Bueno, que ha tenido, ¿no? Sobre, bueno, la... Lo que pasa es que se habla mucho de todas esas cuestiones y tal, pero que después a la hora de la verdad, si lo han decidido en su momento, bueno, pues ahora que lo hagan lo mejor posible, lo más brillante, y la verdad es que lo que sí va a ser, creo, por la forma en que está organizado, muy cómodo, ¿no? Porque todos los estadios están en un radio de muy pocos kilómetros, ¿no? Con lo cual, si quieres y si puedes, vas a poder asistir a infinidad de partidos, ¿no? Ujú. Pero claro, con todo la polémica de las mujeres, de que los futbolistas se querían llevar a la familia y en este caso las mujeres pues tenían que seguir unas determinadas normas, las cuestiones económicas con las que se realizaron los estadios, no sé a usted qué le parece, si le parece un poco lícito que se celebre allí pudiéndose celebrar en otros lados, al final debe ser negocio eso. La verdad es que no conozco en profundidad y no me atrevo yo a hacer valoraciones sobre una cosa u otra, ¿no? Es decir, si en su momento incluso los votos se consiguieron de una forma o de otra, porque tampoco tengo datos fidedignos en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces, por eso evito el poder hacer manifestaciones de aquello que no domino, ¿no? Ajá. Y para terminar, o sea, ya le dejo. Quiero que me diga la virtud del Endoiro como presidente y cuál fue su mayor defecto. Bueno, yo creo que la virtud ha sido la constancia, pero que no tiene mucho mérito, porque es que yo era un loco por el fútbol, ¿no? Y a lo mejor el defecto, a lo mejor es el mismo, ¿no? Es decir, esa locura por el fútbol te hace ver las cosas de una manera que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor tendrías que ser en algunos momentos más exigente, digamos, para tomar decisiones, ¿no? Pero el fútbol es el fútbol, es decir, y solamente teniendo ese concepto de lo bonito que es, y me quedo sobre todo con lo que ha disfrutado tantísimas personas, ya no solamente de Coruña, de Galicia, gallegos explayados por todo el mundo, sino muchísimos españoles y extranjeros que se han hecho del Deportivo por lo bien que jugaba, por lo bien que... y porque era un equipo humilde pero orgulloso, modesto pero triunfador. Es decir, de todo eso me siento orgulloso y eso está ligado a la locura mía por el fútbol. Pues, Augusto, 1 millón de gracias. De verdad, le repito lo del principio, para mí ha sido un auténtico placer y que quedamos a su entera disposición. Para mí también, todo fue muy agradable. Kiko, venga. Me alegro mucho, que vaya bien. Un abrazo fuerte para Otro todos. para usted. Gracias. Hasta luego, adiós.